Muy bien, vamos a conversar entonces en esta mañana con el economista del Polo Obrero, Marcelo Ramal, que seguramente tendrá un análisis para hacer de la actual situación del país. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Igualmente, cuéntenos cómo está viendo esta realidad que de un lado la pintan de una manera, pero los argentinos parece que la estamos viendo de otra. Bueno, cuando vemos estas semanas de la nueva gestión del ministro Massa, vemos dos realidades contrapuestas. Por un lado, digamos, el superministro debutó con una realidad de, digamos, ganancias, precios y tarifas indexadas. Fíjense que anunció un ajuste más severo en las tarifas y luego, en algo que ha sido verdaderamente insólito, armó un canje de deuda que él le llama canje, pero que no es muy diferente al famoso reperfilamiento que tuvo que hacer el macrismo en su última etapa. Lo que hizo hace días atrás el ministro Massa es canjearles a los tenedores de títulos de deuda en pesos otros bonos con vencimientos para dentro de un año, con mayor interés y la ventaja de que serán ajustados o por la tasa de inflación o por la devaluación de acuerdo digamos al valor que dispare más alto. Ustedes se dan cuenta que es una hipoteca explosiva a futuro, con el agravante de que estos bonos se cambian porque el Estado no los iba a poder pagar, pero sin embargo se trocaron por otros que tienen el mismo valor, es decir, no se les aplicó absolutamente ninguna quita. Es una suerte de régimen de indexación de beneficios a perpetuidad. Ahora, al mismo tiempo, hace pocas horas atrás escuchamos al gobierno hablar de un acuerdo de precios y salarios. Indudablemente, los precios ya no van a permanecer fijos, en primer lugar, por los aumentos de tarifas que ya fueron implementados. En segundo lugar, porque se va desmantelando algún sistema de control de precios precario que existió meses atrás. Entonces, el único sentido de un supuesto acuerdo de precios y salarios es sentarse sobre los salarios, como ya ha hecho este gobierno con las jubilaciones, porque desde diciembre del 2019, cuando se eliminó de la movilidad jubilatoria el índice de precios, bueno, las jubilaciones vienen perdiendo sistemáticamente con la inflación, cosa que el gobierno compensa con un bono misérrimo de vez en cuando. Entonces, esta es la realidad que tenemos: beneficios indexados, salarios y jubilaciones desindexadas. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el acto que vamos a hacer el día sábado en Berazategui, justamente nuestra corriente política obrera, que es la tendencia del Partido Obrero, con compañeros de la zona, ¿no es cierto?, precisamente de Berazategui, y donde me han invitado a hablar para desarrollar todos estos temas que recién tuve la oportunidad de conversar con usted. Marcelo, hace algunas horas atrás, en un reportaje en medios nacionales, otro integrante también de la corriente Tendencia, Eduardo Biliboni, dijo que de persistir e insistir el gobierno en este sistema económico, estamos muy próximos a un estallido social. ¿Comparte usted la idea de su compañero? Bueno, mire, quiero en primer lugar decir lo siguiente: Beliboni pertenece al sector que podríamos llamar del Partido Obrero oficial, que negó al sector
en el cual yo participo junto con Jorge Altamira y un conjunto de militantes, negó hace 3 años el derecho de tendencia, es decir, el derecho de participar en el Partido Obrero como una tendencia política definida. Con lo cual, en primer lugar, quiero, establecer, esta diferenciación. Nuestra corriente luego trabajó por obtener la personería política en varios distritos y lo hicimos bajo el nombre de Política Obrera. Ya yendo, digamos, a estas afirmaciones o esto que usted me señala, en general se asocia, digamos, el estallido social a una rebelión de carácter ciego, donde la bronca del pueblo se expresa sin una orientación, ¿no es cierto?, sin un programa definido, y en el pasado, cuando han ocurrido este tipo de estallidos, han tenido un desenlace negativo para el pueblo. Porque, la bronca popular sin un rumbo claro siempre es manipulada. Y en el conurbano bonaerense esto ha ocurrido, los grandes manipuladores han sido el aparato de los intendentes y de los punteros del PJ. Nosotros luchamos por una respuesta, digamos, a esta crisis, y una respuesta de la clase obrera, una respuesta de los trabajadores, que sea resultado de una decisión colectiva, que sea resultado de una determinación, donde, digamos, los propósitos, el programa y el carácter de la lucha coloque esa organización. Por ejemplo, una huelga que abarque al conjunto de los trabajadores, una huelga general, en defensa del salario, del derecho al trabajo, expresaría un plano muy superior en la reacción popular a esta crisis. Los estallidos, en general, le diría casi como una constante histórica, no tienen un buen desenlace, incluso para la propia población desesperada que los protagoniza. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del superministro de Economía, el señor Sergio Massa, sobre que en pocos días de su gestión haya conseguido realmente este aumento que él considera extraordinario para los jubilados, teniendo en cuenta que son fondos del ANSES y que los fondos del ANSES son precisamente de los jubilados, Marcelo? Sí, coincido con esta observación suya, es decir, a los jubilados se les paga con plata de los propios jubilados, pero para ser más preciso todavía, le diría que se le paga a los jubilados este bono de 3 meses con la plata sustraída, robada a los propios jubilados. ¿Por qué le digo esto? Cuando uno mide la evolución de la recaudación, por ejemplo, la evolución de la recaudación en el acumulado anual al mes de julio contra julio del año pasado, creció más de un 80%. Si usted compara esto con la evolución de las jubilaciones, inclusive de los salarios de maestros o de trabajadores de la salud, bueno, hay una diferencia de más de 30 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que por medio de la inflación, que, insisto, ha sido sustraída del índice de movilidad jubilatoria, el Estado viene realizando un ajuste fenomenal sobre los jubilados. Es decir, los jubilados ganan cada vez menos en términos reales. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Cada tanto, de lo que le sustrajo a los propios jubilados, le devuelve una mínima porción bajo la forma de bonos. Y ahora presentar esto como una conquista, como una recuperación del haber jubilatorio es sencillamente un acto de cinismo. No se puede, es decir, si lo quieren hacer, háganlo,
pero por lo menos no se manden la parte, porque efectivamente, es decir, le roban a los jubilados 100, le devuelven de esos 100, 25, para que la bronca, digamos, no escale a niveles superiores, y luego se ufanan de eso. No puede ser. ¿Nota que hay un crecimiento de la sociedad hacia el sector que usted representa precisamente por la situación que está viviendo la Argentina? No, todavía no. Hay que ser claro y hay que ser crudo. Lo que predomina todavía en la población es, digamos, un desconcierto, una cierta confusión política y un interés de deliberar, de discutir. Entonces, hay que apoyarse en eso para explicar todas estas cuestiones, mostrarle a la población que ha vivido mucho tiempo asociada a lo que ha sido el peronismo como referencia histórica, y desenvolver la conclusión de que efectivamente, digamos, los que viven de su trabajo, la clase trabajadora, tiene que formar su propia representación política. La izquierda todavía en ese plano es una manifestación minoritaria, debe luchar para ganar esa mayoría en la clase trabajadora y escapar de la autoproclamación. Por lo que yo le estoy diciendo, usted se da cuenta que estoy lejos de esa autoproclamación. Sí, sí. Por eso estamos haciendo charlas, actos, actividades de difusión de nuestras ideas en una población trabajadora, luchadora, en muchos casos afectada por la precarización laboral, por la desocupación, que tiene que arribar a conclusiones políticas. Usted es un profesor universitario, seguramente en la materia de economía, pero me gustaría preguntarle cómo está viendo la educación en nuestro país y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la educación está muy afectada por la descomposición social. La educación es como una pequeña isla rodeada cada vez más acechante por la realidad de una degradación social lacerante, la desocupación de los padres de los hijos, el flagelo de la droga, de la trata de personas, sustrayendo jóvenes de los lugares donde deberían educarse. Entonces, esta es una cuestión vertebral. Querer considerar a la educación al margen de esta realidad es absolutamente imposible. Los educadores, indudablemente, tenemos que trabajar principalmente para llevar adelante una convicción en los alumnos, en nuestros colegas de enseñanza, para que quienes están en el ámbito de la escuela o de la universidad, que yo lo llamo islas, porque realmente a mí me pasa, yo soy profesor de la universidad y de una universidad cercana a ustedes, porque enseño en la Universidad de Quilmes, sí. Y cuando ingreso en la universidad ya me siento mejor, me siento en un ámbito, digamos, más elevado, más, digamos, desafiante desde el punto de vista intelectual, que cuando uno está, digamos, en la cotidianidad de la calle. Pero desde ese lugar es necesario desenvolver una conciencia en estudiantes, en docentes, sobre la necesidad de transformar socialmente a esa realidad lacerante en la cual estamos viviendo. El gran rol de la educación hoy sería ejercer ese papel transformador. Por eso, cuando se piensa, bueno, tomamos sanciones a los que faltan al ausentismo, no, tratemos de ver hasta qué punto el ausentismo está radicado en los problemas vinculados a la descomposición social, el desempleo, el desinterés
casi existencial que recorre a una parte de nuestra juventud. Esa es la realidad que estamos viviendo. Mire, discúlpeme que me extienda en este punto, pero el otro día conversando con un colega suyo, cuando vemos, por ejemplo, el tema de la trata de personas, habitualmente estamos acostumbrados a pensar en la trata de personas como el resultado de un acto violento, ¿no es cierto? Es decir, el rapto de jóvenes que son sustraídas para las redes de trata, todo lo cual indudablemente existe. Pero la trata de personas hoy se desenvuelve también por otros canales terribles, de carácter persuasivo. Es decir, los elementos de las redes de trata convenciendo, entre comillas, por las buenas, a las jóvenes de nuestros barrios, a que se integren a la prostitución VIP, a la atención en boliches, con la promesa de que van a tener una vida mejor, frente a la realidad de la falta de trabajo, de la ausencia de un futuro. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo que estoy diciendo, estoy seguro que muchos de sus oyentes lo deben considerar como algo que forma parte de su propia realidad, una realidad que al menos han escuchado o que tienen cercana. Entonces, esta es la realidad social que hay que cambiar y que si se mira en un plano ya mundial, está surcada por una guerra de carácter mundial, por la pandemia que acabamos de vivir, bueno, y de un sistema de organización social fundada en el beneficio, fundada en el capital, que debe ser indudablemente transformada de raíz. Marcelo Ramal, le agradezco sinceramente la deferencia de habernos atendido, le mando un abrazo. No, por favor, gracias a usted, y bueno, permítame pasar el pequeño aviso, invitar a todos el sábado, ¿no es cierto?, a las 14 horas a la Plaza Rigoló a escucharnos. Muy bien, que tenga un buen día. Gracias, adiós. Marcelo Ramal, dirigente del Polo Obrero Tendencia, ha dialogado con nosotros en la mañana desde Berazategui.